En vísperas de la llamada de Donald Trump a Vladimir Putin, el Kremlin decidió sacar la conserva y recordar cómo Vladimir Putin, a finales de marzo de este año, anunció nuevos objetivos para la llamada Operación Militar Especial. Y en este episodio propongo analizar qué es lo que quiere Vladimir Putin de Ucrania y de Donald Trump, cuáles son los nuevos objetivos de la guerra que él menciona y por qué este tema sobre estos objetivos de la Operación Militar Especial ha vuelto a surgir ahora. Y además, lamentablemente, hoy quiero compartir con ustedes información de un material que afirma que Vladimir Putin todavía tiene todos los ases en la mano en la guerra contra Ucrania. Él no tiene motivos para echarse atrás, así que seguirá alargando el tiempo. Soy Alexei Pechey. Hoy es 18 de mayo, hablemos de todo en orden. Así que hoy, lamentablemente, una gran cantidad de medios ucranianos, incluidos los medios de comunicación, comenzaron a publicar información sobre que Putin anunció nuevos objetivos de la operación militar especial. El presidente ruso, Vladimir Putin, mencionó que uno de los objetivos de la guerra contra Ucrania es proteger a la población de habla rusa en ese país, siendo este el resultado que busca lograr con su operación militar especial. Según sus palabras, Rusia se plantea toda una serie de objetivos. Putin se refiere a este tema en una entrevista con propagandistas. Putin confía en que Rusia tiene la fuerza suficiente para terminar la guerra con los resultados necesarios. A continuación se cita a Putin: tenemos suficientes fuerzas y medios para llevar lo que comenzamos en el año 2022 a una conclusión lógica con los resultados necesarios para Rusia. Y luego él enuncia estos objetivos de la operación militar especial: eliminar la causa que provocó la crisis en Ucrania, crear condiciones para una paz a largo plazo y proteger a la población de habla rusa en Ucrania. Aquí la única observación es que se trata de un conocido adulador de Putin, su bufón de la corte y propagandista. Además, Zarubin publica esta entrevista. Ahí se indica que esto fue grabado el 27 de marzo, no es algo nuevo, se grabó hace tiempo. Pero esto subraya que Putin no cambia ningún objetivo en esta guerra. Por mucho que en la Casa Blanca presuman de haber reducido la brecha entre las posiciones de Ucrania y Rusia, eso no es cierto en absoluto. Acabo de citar a Steve Witkoff, quien hizo esa declaración hoy. Lo único que quiero recordar es que durante la Gran Guerra a gran escala, los llamados objetivos de Rusia han cambiado repetidamente. Por ejemplo, el 24 de febrero de 2022, en el primer día de la invasión a gran escala. Putin declara que supuestamente el objetivo de la operación militar especial es la inventada desmilitarización y desnazificación de Ucrania. En ese momento, el presidente ruso declaraba que el objetivo principal era proteger a las personas en Donbass del supuesto genocidio llevado a cabo por Ucrania. En marzo de 2022, en ese entonces, Sergei Shoigu, ministro de Defensa de Rusia, declara que el principal objetivo de Rusia es proteger al país de la amenaza militar de Occidente y evitar que Ucrania entre a la OTAN. A finales de marzo de 2022, el tema de la desnazificación y desmilitarización de Ucrania pasa a un segundo plano, y en ese momento, el objetivo principal se convierte en ayudar a la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. En el verano de ese mismo año, 2022, Sergei Lavrov, jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, afirma que su país ayudará a los ucranianos a librarse de un gobierno totalmente antipopular y antihistórico. Él también declara, entre otras cosas, sobre la expansión geográfica de los objetivos de la guerra. Ya en diciembre de 2023, Putin señala que la paz en Ucrania solo llegará cuando se cumplan todos los objetivos de la operación militar especial. De nuevo, desnazificación, desmilitarización y estatus neutral para Ucrania. Él repite lo mismo nuevamente. Es decir, esto es una buena señal para nuestros socios y aliados, que en su cabeza no ha cambiado nada. Pero, lamentablemente, hoy sale un material muy revelador en una publicación sobre que Putin todavía tiene todos los triunfos en la guerra contra Ucrania y que no tiene razones para retroceder. Como escribe la publicación, esta semana Vladimir Zelensky expresó su disposición a reunirse con Vladimir Putin en Estambul. Sin embargo, el líder ruso se negó, enviando solo una delegación de aduladores del Kremlin. Después de esto también cancelaron la reunión Donald Trump y el líder ucraniano, y el mundo quedó en total incertidumbre. El siguiente paso del presidente de Estados Unidos será aumentar las sanciones contra la terca Rusia, o simplemente va a desconectar, como se dice, el enchufe y dejar a la indefensa Ucrania sin ayuda militar y financiera. Como escribe Bloomberg,
Trump demuestra claramente su impaciencia hacia ambos bandos de la guerra y especialmente carece de simpatía por Zelensky. Él todavía guarda rencor por el hecho de que al inicio de su mandato el líder ucraniano se negó a ayudarlo a atacar a Hunter Biden. Los ucranianos, sin duda, sintieron una ola de ansiedad cuando Trump declaró que la paz solo sería posible después de su reunión personal con Putin. Si tal reunión realmente ocurre, el ego hipertrofiado del presidente de Estados Unidos podría llevar a que acepte cualquier cosa, ceda en todo, solo para poder anunciar la firma de un acuerdo. Sí, o más probablemente, cuando Estados Unidos vuelva a suspender el suministro de armas, Ucrania podrá resistir aproximadamente 4 meses antes de agotar sus reservas clave. Se trata de proyectiles de 155 mm y misiles para los sistemas Patriot. Por muy alentadoras que sean las declaraciones de las capitales europeas, la Unión Europea en realidad no es capaz de compensar este vacío. Reino Unido, según escribe Bloomberg, ha vaciado sus arsenales y ahora solo envía pequeños lotes de armas que apenas salen de la línea de producción. Putin, mientras tanto, considera que tiene las cartas ganadoras. Esta posición ya ha sido apoyada públicamente por Trump. Las sanciones económicas, que desde enero Estados Unidos ha suavizado discretamente, especialmente en las operaciones financieras con Rusia, no bastan para forzar al Kremlin a capitular. Putin compra armas y municiones por una fracción insignificante del costo que Zelensky y sus aliados occidentales pagan por el equipo de fabricación de la OTAN. Según estimaciones, Corea del Norte suministró a Rusia 6 millones de proyectiles de artillería, lo que representa cerca del 40% de sus requerimientos. Los mercenarios compensan las grandes bajas de los militares rusos. Al mismo tiempo, Ucrania enfrenta una aguda escasez de recursos de movilización. Y aquí uno de los autores de otra revista, esta es una publicación del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, ya en 2022 escribió: incluso si Rusia no logra conquistar Ucrania, podrá convertirla en un lugar peligroso para vivir y en un país poco atractivo para las inversiones. Eso parecía convincente entonces y sigue siendo relevante hoy en día. Putin apuesta a que, si resiste el tiempo suficiente, este presidente estadounidense transaccional finalmente cederá, porque no ve ningún beneficio personal en la guerra en Ucrania. Como resultado, Ucrania podría convertirse en un estado fallido sobre el cual Putin podría establecer su hegemonía. Ya logró esto en la vecina Bielorrusia y ahora avanza hacia el control de Georgia y Moldavia. Como escribe Bloomberg, Putin es un hombre con contenido. Restaurar el imperio ruso, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, revivir eso, y es preocupante. Una gran cantidad de rusos consideran esto un orgullo nacional. En un sentido más amplio, Rusia está expandiendo su influencia global, mientras que Estados Unidos se aleja velozmente de sus compromisos internacionales. Mientras Estados Unidos debilita sus departamentos y renuncia a las herramientas de poder blando, Rusia está fortaleciendo sistemáticamente sus posiciones, especialmente en África. Putin ofrece a líderes de Níger, Burkina Faso y Malí guardaespaldas de empresas militares privadas rusas, y también la total indiferencia del Kremlin hacia la corrupción a cambio de acceso prioritario a los recursos naturales de estos países. Además, como escribe Bloomberg, si observamos el ánimo en el reino de Trump, pocos estadounidenses notan o, aún menos, se preocupan por estos acontecimientos. Las encuestas indican que, aunque Putin no es apreciado como tirano, la hostilidad hacia Rusia está disminuyendo. En la sociedad estadounidense ya no existe esa disposición a ver a los rusos como enemigos que prevaleció desde 1945. Mientras tanto, según Bloomberg, la confianza entre los aliados se ha vuelto frágil. Los ucranianos recibieron dolorosamente las consecuencias de su ofensiva de 2023, que terminó con grandes pérdidas. Esta decisión fue tomada bajo la presión de altos funcionarios de Estados Unidos y el Reino Unido, en particular del general Mark Milley, quien en ese momento era el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, así como de su homólogo británico. La mayoría de los militares competentes, tanto ucranianos como occidentales, concluyen que la mejor estrategia para las Fuerzas Armadas de Ucrania es una defensa profunda. Hacer que Ucrania sea un erizo demasiado espinoso para que Rusia pueda librar una guerra prolongada contra ella. Los ucranianos han demostrado eficacia en la conducción de una guerra asimétrica, golpeando profundamente en la retaguardia de Rusia y obligando a la flota rusa a huir del Mar Negro. Los comandantes militares occidentales reconocen que Kiev debe abandonar la idea de recuperar militarmente los territorios perdidos en el este. Además, estas tierras están tan destruidas que Ucrania no podrá costear su reconstrucción.
No obstante, según Bloomberg, Vladimir Putin persiste obstinadamente en su meta de controlar toda Ucrania, derrocar a su gobierno e imponer títeres. Él quiere desmilitarizar el país y aislarlo de Occidente. La única manera de hacer que cambie de opinión es aumentar la presión tanto militar como económica. Primero hay que convencer a Putin de que Estados Unidos no abandonará a Ucrania, porque ahora está totalmente convencido de lo opuesto. Si Trump detiene la ayuda militar, Ucrania está perdida. Esto significará el abandono de los valores que en Estados Unidos se han protegido desde la época de los padres fundadores. En resumen, el ambiente en los medios occidentales es bastante sombrío actualmente. Partiendo de que el presidente estadounidense Donald Trump quiere tan fervientemente reunirse con Putin, que convence a todos a su alrededor de que es Zelensky el culpable, que es Biden el culpable, que es Ucrania la culpable, porque de repente empezó a defenderse de un estado más grande con un ejército más fuerte. La lógica no se entiende. No sé por qué ningún periodista le preguntó a Donald Trump qué se suponía que debían hacer. Bueno, Donald Trump ya ha intentado varias veces reprocharle a Ucrania y a Zelensky que nosotros fuimos quienes empezamos a pelear con los rusos. Supuestamente los rusos atacaron y nosotros no nos rendimos, sino que comenzamos a luchar. Él afirma que el ejército y la economía de Rusia son más fuertes que los de Ucrania y que supuestamente Ucrania no tiene ventajas, pero aún así decide enfrentarse a los rusos. Me sorprende porque ninguno de los periodistas preguntó ¿y qué se suponía que debíamos hacer? ¿Rendirnos? Simplemente rendirnos. Trump, en esencia, ya respondió indirectamente a esta pregunta. Declaró que si los tanques rusos no se hubieran atascado en el lodo, como él dice, cerca de Kiev, los rusos habrían capturado Kiev en 5 horas y la guerra habría terminado en una semana. Pero en el episodio anterior mostré imágenes de en qué lodo, como dijo Trump, se atascaban. Las Fuerzas Armadas de Ucrania los destruían, por eso se incendiaban. Pero ese es un episodio aparte, te recomiendo verlo. Aquí pongo puntos suspensivos. Tu opinión, tus conclusiones, escríbelas en los comentarios debajo de este episodio, suscríbete al canal, activa la campanita y no olvides dejar un like. Eso es todo, cuídense, adiós.